no todo puede ser muy hermoso, ¿no? Hay algo que no nos gusta mucho y es... ¿Qué tal mi gente? Les damos la bienvenida a un nuevo video. Hoy nos encontramos desde el famoso letrero de Chicago, que está aquí atrás. En el video de hoy les vamos a hablar de los pros y contras que nosotros hemos encontrado de vivir en esta maravillosa ciudad. Si quieren saber qué es lo que más nos ha gustado y qué es lo que realmente no nos ha gustado de esta ciudad, quédense al final de este video. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este video con cualquier persona que quiera venir a Chicago. O si ustedes están pensando en venir a Chicago, suscríbanse porque tenemos mucha información que sabemos que les va a servir. Una de las cosas que más nos gusta es el sistema de transporte porque es demasiado eficiente. Tienen Metra, tienen CTA, tienen taxis, tienen Lyft, tienen Uber, tienen bicis, tienen de todo. Entonces es muy bueno el sistema de transporte en esta ciudad. Para que ustedes reconozcan o se hagan una idea de cuando vengan aquí, el metro del que habla Paula es el transporte que normalmente comunica desde los suburbios o ciudades lejanas del centro de la ciudad. Ese es el transporte como externo, por decirlo así. Lo que habla ella del CTA y del bus es el sistema ya de transporte interno de la ciudad, que de hecho consideramos que es muy bueno porque hay diferentes líneas de metro y adicional hay varios buses que te acercan a la línea del metro para que te muevas un poco más rápido. Sobre todo que cuando ustedes trabajan o estudian o pues tienen que cumplir ciertas citas, ustedes necesitan que el sistema sea puntual. Aquí si en el Google o pues en la aplicación que ustedes usen, les dice que viene el bus en 5 minutos, en 5 minutos el bus está ahí. Entonces la puntualidad es un favor positivo. Súper positivo, y les vamos a dejar los links de las aplicaciones que ustedes pueden usar cuando vengan aquí a Chicago para que revisen y se puedan mover en transporte público tranquilamente. Bueno, y tenemos un contra que es algo que no nos va como de la mejor manera, pero bueno, lo hemos asumido, y es el costo de vida que hay aquí en Chicago. En comparación con otras ciudades, sí es mucho más alto los taxes, la renta, el transporte, etcétera, etcétera. Pero pues es como el costo de vivir ya en una ciudad un poco más avanzada, ¿no? Como lo dice Alexis, aquí ustedes van a encontrar los taxes súper altos, los precios de las rentas demasiado costosos, pero pues así mismo si trabajas y ganas bien, pues también vas a ganar, y también lo compensan las otras cosas de que digamos tengas también el transporte cerca, y bueno, también la ciudad la verdad tiene pues las calles muy arregladas, o sea, también le invierten a la ciudad. Entonces esto es un punto negativo y positivo a la vez. Ahí hay como una contrariedad, pero lo que tú resaltas es de que la ciudad se arregla, sí, o sea, sí se ve que se haga la inversión de los impuestos que se recolectan, pero también vamos a ser positivos un poquito acá, y es que si lo comparamos con ciudades como New York, realmente aquí es mucho más económico. Eso sí es verdad. Recuerden que ya hicimos un video de las rentas aquí en la ciudad, entonces vayan a verlo, aquí se los dejamos y está muy interesante. Algo súper chévere para cualquier migrante de alrededor del mundo es que esta ciudad es multicultural, es decir, usted puede encontrar aquí asiático, oriental, europeo, de donde sea. Entonces, por el idioma, yo estoy más que seguro que nadie se va a varar. What are you talking about? Lo que quiero decir es que aquí hay muchas personas de todo el mundo. Eso sí, los idiomas que más se ve aquí que se habla es español e inglés, pero pues hay culturas de todo el mundo. Así es, el inglés no es una barrera en esta ciudad porque ustedes pueden hablar español, pues mandarín, también hay mucha, o sea, la verdad hay muchas culturas, entonces pues sí el inglés sí es súper importante, pero pues también ustedes van a encontrar que no todo es en inglés. Esto nos parece que es muy positivo para todos porque independiente del país de donde vengan, de seguro van a encontrar a alguien que es de o su país o su ciudad, lo que les va a ayudar mucho a acomodarse a la ciudad, a sentirse mucho más tranquilos llegando aquí a Chicago. El contra del punto que ya acabamos de tocar es que en la ciudad está muy dividida, entonces, por decir, hay un sector donde vive la gente asiática, otro sector donde viven pues más los hispanos, otro sector donde hay más americanos, y bueno, pues así se ve aquí muy sectorizado. Pero pues también no quiere decir que tú no puedas vivir donde vive un asiático, o sea, aquí no importa eso, pero sí se ve muy marcadas esas divisiones. Sí, pues tú puedes vivir allá, pero se va a sentir mucho el choque pues cultural, porque acá hay un barrio chino por lo menos, no es tan grande como el de New York, pero sí se ve como esa diferencia, ¿no? Pues todo el mundo allá, su gastronomía, su gente, sus propios bancos, y así pasa en varios sectores de la ciudad. Es algo que nosotros vemos en contra porque
pues sería mejor que todos estuviéramos un poco, Reunidos, sí, un juntos. poco más mezclados, no se vieran tanto esas diferencias, entonces es algo que no nos llama tanto la atención. Dejando un poco aparte lo de la división de la ciudad, hay algo que nos encanta demasiado y es que aquí se puede encontrar comida de todo el mundo. Así es, hay comida, bueno, sobresalta la comida mexicana porque aquí en Chicago hay muchísimo mexicano, pero también podemos encontrar comida japonesa, comida pues china, también colombiana, peruana, venezolana, también árabe, mejor dicho, hay de todos para todos los gustos. Eso sí, cabe aclarar que por más que se encuentren los alimentos, en nuestro caso colombianos, no saben lo mismo. Puede ser la propia tienda colombiana, pero pues hemos tenido la oportunidad de ir a revisar, ir a comprar cositas, pero no nos sabe igual, así que tienen que ir preparando ese paladar para cuando vengan aquí, que las cosas no van a saber igual. De hecho, muchas personas nos dicen, no, puede ser el restaurante más famoso de mi país, pero no sabe igual. Pero no importa, desden la oportunidad de probar muchas comidas y aprovechen porque realmente pueden vivir una experiencia. Y bueno, yéndonos a otro contra que encontramos en esta ciudad, nos vamos al costo de tener un vehículo acá. Ya lo hemos hablado en varios videos, es muy fácil obtener un carro acá, pero hay unos costos adicionales que hay que pagar y que pues sí suban en la mensualidad de uno, y a diferencia del transporte público, pero pues ya es dependiendo del servicio que cada quien le dé al carro. Como lo dice Alexis, los costos aquí de tener un carro son muy elevados porque tienes que pagar un seguro, tienes que pagarle a la ciudad para poder movilizarte y adicional pues el gas y los otros gastos de reparación y eso que pues no es tan económico. Pero pues recuerden que tenemos muy buen sistema de transporte, entonces pues creemos que si ustedes quieren un carro, muy bien, también es opcional. A esto también hay que sumarle que los parqueaderos en la ciudad son muy costosos, especialmente en el downtown es supremamente costoso, o sea, con el almuerzo de 2 personas se está pagando por ahí solo 1 hora de parqueadero y realmente es muy alto, o sea, ya es muy pasado el precio. Para que lo sepan, más o menos el precio por hora está entre $20 hacia arriba. Hay aplicaciones donde ustedes pueden encontrar algunas pues, ofertas, pero realmente por lo general son muy costosos. Esta ciudad tiene una oferta grande de educación y también pues de trabajo, entonces hay muchísimos colleges, también hay colegios pues para los más pequeños y sobre todo hay trabajo de sobra. Así que si ustedes de los que piensan venir a trabajar aquí en la ciudad de Chicago, le va a ser no tan complicado como en otras ciudades ubicarse laboralmente. Aquí se encuentra, pues no es una ciudad supremamente turística como otras en el país, pero sí hay mucho trabajo administrativo, también hay trabajo de construcción para arreglar los jardines, para venir a cuidar niños, para venir a limpiar la nieve, o sea, aquí hay muchas oportunidades de trabajo. Pero no solo este tipo de trabajos, también si usted es profesional y pues también viene a hacer, pues ya ejercer su profesión, esta ciudad les permite pues desenvolverse en cualquier ámbito porque hay hospitales grandes, hay escuelas de arte, hay muchos hospitales, hay también muchas escuelas. Pueden también encontrar grandes infraestructuras, por decir, de marketing, de publicidad. También graban muchas películas en esta ciudad. O sea, creemos que para todos hay una demanda muy alta y pues cubre también todos los sectores, que es muy importante. Recuerden que nosotros ya les hicimos un super video donde explicamos qué tipos de trabajo y cuánto están pagando aquí en la ciudad de Chicago. Por aquí se los vamos a dejar para que vayan y lo vean. Bueno, y no todo puede ser muy hermoso, ¿no? Hay algo que no nos gusta mucho y es el frío. Esta ciudad tiene inviernos muy largos y realmente las temperaturas son muy bajas, entonces es un punto negativo para nosotros. ¿Tú qué opinas? Sí, es algo complicado porque normalmente en otras ciudades o en otros estados el invierno dura solo 4 meses, pero aquí se ha llegado a extender. Por lo menos el año antepasado empezó desde octubre y nos llevó así hasta finales de mayo, entonces son muchos meses en los que hay que adaptarse al frío, hay que andar muy abrigado, hay veces neva demasiado, y entonces por lo menos en el caso de nosotros que tenemos que movernos en carro, nos toca ir a paliar la nieve para poder mover el carro. Pero esto tampoco impide que la gente pues se encierre. Hay muchísimas actividades para hacer al aire libre durante los inviernos, también durante el verano, durante todas las temporadas. Hay muchas cosas por hacer, entonces creemos que eso también puede ser un punto positivo. Todas las actividades que esta ciudad puede ofrecer.
más que positivo, y no solo en la parte céntrica de la ciudad, también a los alrededores de Chicago hay muchas actividades que se pueden hacer, y pues eso también te ayuda pues a que puedas tal vez distinguir nuevas personas, nuevas culturas. Entonces es algo que lo vemos como un pro. Así que nunca te vas a aburrir en esta hermosa ciudad. Y bueno, mi gente, esto es todo por el video de hoy. Estos son nuestros pros y nuestros contras, pero si ustedes tienen otras ideas o si saben algo más de lo que nosotros no nos hemos enterado, déjenos un comentario y nosotros con todo gusto les vamos a hacer un súper video. Esperamos este video les haya encantado. Y también recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Living the North, lo mismo en TikTok, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones para todos.